En este anexo a la función matemática 8, que es cuando empezamos las funciones que se suelen llamar vectoriales de variable vectorial, porque en el dominio tenemos Rn, que suele asociarse con lo que llamamos vectores, y el codominio es Rm, que potencialmente podrían ser en la misma dimensión. Esto se llama dimensión, dimensión n del dominio, dimensión m del codominio. Acordaos que siempre este es el conjunto codominio y aquí el conjunto dominio. Cuando hablamos de variable, queremos decir las variables son los elementos del dominio de las funciones. Por tanto, son funciones que van de Rn a Rm. Bien, aunque después en el curso que ya previamente estaba grabado con todas las 50 funciones, se habla, se retoman estos conceptos o se repasan estos conceptos que voy a explicar ahora, es bueno ya ahora en estos anexos que van complementando al material ya grabado previamente, bueno, pues ya introducir un poco esta distinción que nos sitúa un poco dentro de lo que nos vamos a mover en las próximas funciones. Mirad, estas funciones de vectoriales, de variable vectorial o de Rn sobre Rm, solemos distinguir en matemáticas dos tipos, las que llamamos lineales y las no lineales. En general, las lineales, luego veremos ejemplos, podríamos decir que tienen como característica que los elementos del dominio, los que sean, sea solamente, si el dominio es R solo, que n es igual a 1, pues obviamente solo tendré 1. Si tuviera más de 1, porque fuera R2 o R3 o R4, pues tendría más de una X. Pero en todo caso, las imágenes también sean en este caso de R1, o sean de R2 o de R3, siempre para que sean lineales, los valores de X tienen que estar multiplicados por un número real y después se les puede sumar un número real que podría ser potencialmente 0, pero podría ser cualquier número real. En matemáticas se suele hablar de funciones lineales a este tipo de funciones, y no lineales las que no tengan esta estructura. Cualquiera que no tenga esta estructura es una función no lineal. Esto es de forma general. Lineal quiere decir que los elementos del dominio están multiplicados por un número, y después se le puede sumar un término independiente, que se suele llamar también. Y las no lineales son las que no siguen este patrón. No os pongo ninguno porque podrían ser muchos patrones. Puede ser seno de x, puede ser x al cuadrado, puede ser e elevado a x, que obviamente no siguen este patrón. Lo que ocurre es que en el ámbito de las lineales a veces también se distinguen lo que se llaman las afines, las funciones afines, y las podríamos llamar estrictamente lineales. A veces también se le llama lineales a estas y estas afines. Pero bueno, a mí me gusta más hablar de estrictamente lineales en el sentido de que en esto quiere decir que la b es igual a 0, que el término independiente b es igual a 0. Por lo tanto, esta es una distinción importante y vamos a ver ejemplos. A lo largo del curso veremos sobre todo las estrictamente lineales y las no lineales, y algunas referenciaremos a las afines, pero sobre todo nos vamos a dedicar mucho a estas y bastante también a estas. Mirad, ejemplos. Uno muy sencillo. Si el dominio es R y el codominio es R, o sea, funciones reales de variable real, bueno, pues podemos hablar como funciones, aunque no es el ámbito donde se suele especificar más estos nombres, más bien se habla de estos tipos de funciones afines, estrictamente lineales y no lineales, cuando o n o m o las dos no son uno, son más de uno, es dos, tres, etc. Pero bueno, para que entendáis el ejemplo, la distinción,
Fijaros un ejemplo entre funciones reales de variable real, que son las funciones que más conoce un estudiante que empieza en la universidad. Las afines serían, por ejemplo, esta de aquí. ¿Veis? Tiene esta estructura. A vale 1 en este caso, B vale 2. Y esta es estrictamente lineal porque la B es igual a 0. Hemos hecho que la B sea igual a 0. Y esta no sigue ningún patrón de linealidad. No está la X sola. Está elevada al cuadrado. Por lo tanto, es no lineal. Fijaos que aquí tenéis con el GeoGebra una representación de las tres funciones. Esta, que sería la estrictamente lineal. Ya veréis que las estrictamente lineales tienen la característica de que pasen siempre por el origen, el punto origen, el cero, el punto cero. Siempre. Las afines, si la B no es cero, pues obviamente no pasarán, porque siempre se desviarán un poco, ¿vale? Del origen. Pero fijaos que mantiene esta linealidad, ¿de acuerdo? Y la x al cuadrado es no lineal, quiere decir que no tiene esta estructura de linealidad. Porque las lineales tienen la característica de que no tienen curvas, podríamos decir, de forma así muy intuitiva. Otro ejemplo, un poco ya más sofisticado, ahí veremos más a lo largo del curso, en otras funciones. Vamos a ver ejemplos de funciones reales de variable R2. Por ejemplo, afines sería esta de aquí. El dominio es R2 y el codominio es R, porque esto solamente tiene un número. Esto es solamente un número, no es un vector o es un vector de una dimensión, pero con una B distinta de 0. Y aquí con una B igual a 0. Y aquí con una estructura que no es la de la linealidad. Claro, aquí para que fuera lineal tiene que ser A multiplicado por una x1, por x1, más o menos, puede ser más, menos, y aquí podría ser un menos, porque puede estar multiplicado por cualquier número real, 2 por x sub 2. Fijaros cómo se cumple la condición de que únicamente las variables presentes en el procedimiento para encontrar imágenes a los elementos del dominio, únicamente aparecen multiplicaciones de un número real por las variables, que aparecen tal cual las variables aquí. En las afines se suma un término independiente distinto de 0 y en las estrictamente lineales son las que pasan por el origen. Bien, y aquí tenéis un dibujo de estas tres funciones. Aquí tenéis un dibujo de la primera función. Sería que hay que poner imaginación. Aquí tenemos la x, el eje de las x, y aquí tenemos el eje de las y, y aquí tenemos el codominio en tercera dimensión. Claro, esto, digamos, ya se ve un poquito que pasaría por aquí, bueno, cortaría. Bueno, aquí es difícil de ver, esto lo podéis, con el GeoGebra de 3 dimensiones, podéis poner esta función y podéis empezar a dar vueltas, pero se puede ver que, fijaros que, claro, esta función de aquí, que es esta de aquí, bueno, la tenéis también representada aquí. Aquí el GeoGebra no me admite x1 o x2, sino me pone x e y. Pero fijaros que cuando la x y la y valga 0, la imagen será 5. Por lo tanto, en el punto 0, 0, 0, en el punto 0, 0, x0 y 0, pues este plano debe pasar por aquí, debe cruzar, el plano cruza por aquí. Y, por ejemplo, cuando aquí la y vale 0, para que corte el plano, tiene que cruzar por el menos 5 de x. Cuando sea menos 5 la x y la y valga 0, la imagen será 0, por lo tanto corta por aquí. Y por aquí corta
aquí la x valdrá 0, y la y valdrá, para que valga 0 el resultado, la imagen sea 0, si x es 0, la y tiene que ser menos 2,5, que sería, a ver si podemos un poco, si estos son 5, pues esto sería el menos 2,5 de la y. Por lo tanto, veis por aquí, es cuando, y esto sube para arriba, y corta por aquí. Es un poco la representación, es un poco, aquí iría bien girarlo, pero bueno, ya se ve. Si la función es estrictamente lineal, fijaros, la misma, pero estrictamente lineal, ahora se ve, corta por aquí, ahora sí que corta por el 0, 0, ¿veis? Corta por el 0, 0 y va subiendo, pero esto es un plano, esto lo tenéis que, no hay curvas aquí, esto es un plano. Esto os invito a que lo comprobéis con el GeoGebra de 3 dimensiones, ponéis esta función y podréis ir dando vueltas y girando. Y aquí tenéis la función x por y, x1 por x2 aquí, pues está de aquí, escrita en x e y en lugar de x1 y x2, pues tenéis que obviamente aquí hay curvas, aquí hay unas formas que no son lineales, que hay curvas, ya veremos esta función en su momento. Pero bueno, con esto podéis ver estos 3 tipos de funciones que veremos a lo largo del curso. Y es interesante que ya conozcáis esta clasificación en estos grandes 3 tipos de funciones. ¿De acuerdo? Venga, pues lo dejamos aquí. Gracias.